Hola Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Cristina, nos ha dado que pensar la situación de la pandemia con respecto a la casa, a la vivienda. Sí, si me lo preguntás a mí, por Sí, supuesto que sí, sí, es un momento de reflexión increíble, pensar que toda la sociedad está recluida desde hace más de 100 días en su casa y que la ha transformado de alguna manera en un laboratorio, donde de alguna forma se han puesto en evidencia cuestiones que eran problemas que ya existían, pero esta forma de reclusión donde confronta con la idea general que uno tiene de la vida, que es 8 horas de descanso, 8 horas de recreación y 8 horas de trabajo, todas dentro de un mismo ámbito, que es la casa, de alguna manera lo ha transformado en un laboratorio la vivienda, donde ahora podemos comprobar determinadas cosas y poner a prueba todos estos paradigmas que se están mencionando ya desde el siglo pasado de la flexibilidad, la indeterminación de funciones, a lo cual se le suma con estas últimas décadas de la globalización todo este asunto del teletrabajo y de los cambios en los núcleos convivenciales que ya no son tan estables. Todo esto creo que se ha puesto a prueba y en evidencia como nunca en esta incertidumbre que estamos viviendo, que todavía no sabemos cuándo termina, ¿no? Entonces, uno puede hablar de la vivienda desde el punto de vista genérica, cuáles han sido las teorías que ha tenido a lo largo del siglo XX y la evolución que han tenido esas teorías, que muchas de ellas no se han puesto en práctica. Puedo hablar desde lo vivencial, existencial propio de uno, puedo hablar de la vivienda colectiva o de la vivienda individual, pero lo cierto es que si la pensamos como con una condición de parte de la ciudad, que es mi caso personal, considero que, porque viste que hay muchas teorías ahora sobre la pospandemia y qué va a pasar, y si la densidad es el mal que ha provocado todo esto y que si tenemos que alejarnos. Bueno, yo creo que no, que la vivienda es parte de la ciudad y que la tenemos que pensar en relación a su entorno inmediato, ¿no? Entonces, si algo se ha puesto a prueba, por un lado, es esta cuestión de la flexibilidad y la indeterminación de funciones y hasta nos interroga hasta dónde es cierto esto, que ha sido expuesto por diversos autores, qué sé yo, desde la casa de Gropius para la Weissenhoff, o la casa evolutiva de los Candilis, o la casa del futuro de los Smithson, que todas eran basadas en la convivencialidad como algo muy fluctuante y muy mutante. Eh, y todo lo que incorpora en estas últimas décadas del teletrabajo, que es real, porque ya existía además, eh, nos pone un límite a ese espacio tan indiferenciado. O sea, por lo menos a mí me hace interrogarlo, porque también existe la intimidad familiar, y si ya que exigimos tanto del teletrabajo, también requiere de un aislamiento y de una concentración en lo que se está haciendo. Entonces, habría que revisar esos términos de la indeterminación de funciones frente a una realidad que no es, esperemos, perdurable, pero sí hay gente que está pensando que esto puede reincidir, que esto no termina acá en 20 días, que lo que ha pasado en el mundo, que es planetario, ¿no? Porque nunca ha habido una pandemia que se replique en todo el mundo, y que algo ha pasado. Entonces, si esto va a ser, es muy provisorio todas las conclusiones que podemos sacar,
Pero si esto se va a repetir en el tiempo o se va a reiterar con pausas o intercaladamente, el tema de cómo vivimos nos mueve a una gran reflexión, me parece a mí. Sí, Una es, ya te digo, la podés tratar desde el punto de vista académico, lo que sabemos, el expertise sobre las distintas teorías. Otra es qué pasó acá, en nuestro entorno inmediato, que es La Plata. ¿Qué pasó en estas últimas décadas con la vivienda? ¿Cuál es la producción de la vivienda? ¿No? sí, además un poco también el tema de que estas situaciones desiguales también se pusieron de manifiesto con mayor entidad todavía, porque también hay casos en los cuales ni siquiera es posible revisar las teorías sobre la flexibilidad, sino que obligadamente se compartió un espacio que además también ha sido desde un montón de otras cuestiones más peligroso para la salud todavía. Claro, esa es una de las cuestiones que podemos revisar. Así como te decía de estas teorías que vienen del taylorismo, ¿no? De 8 horas, 8 horas y 8 horas, que habría que ver si siguen siendo así. Eh, el asunto de integrar conocimientos, o sea, no solamente la medicina cura, la vivienda y el higienismo también aportaron mucho a la salud. Entonces, ¿cómo vivís? ¿Qué te propone la vivienda actualmente? Que se requiere un espacio, una extensión. Vos no podés vivir en un departamento de un dormitorio que ni siquiera tiene un balcón y además no tiene asoleamiento. Y eso es lo que ha provocado el mercado en estos últimos años. O sea, los que tenemos el privilegio de poder tener una expansión, de poder tener sol, que también es salud, los que podemos decir, transformamos el estar, porque ya no hay más reuniones familiares en un lugar de trabajo, tenemos una posibilidad que no es la misma que aquellos grupos que se encuentran por condiciones económicas vulnerables, o no, pero que pueden acceder a un cubículo, digamos, habitable, que el mercado ha desprovisto de un montón de cosas. Creo que es también un problema a recapacitar. Sí. Y con respecto a las situaciones que se produjen, lanzados todos, porque es cierto que el teletrabajo existía, pero de pronto, en muchos casos, como los nuestros, nos hemos visto obligadamente lanzados al teletrabajo, porque en parte podía ser una cierta área de tu vida, pero ahora todo lo estamos manejando de esa forma. Creo que es importante esta cuestión de las situaciones de la conformación familiar y los espacios necesarios cuando son todos los que necesitan un lugar específico para poder desempeñarse y desempeñarse de una manera eficiente. Es decir, lo que tal vez para algunos es como una gran panacea, trabajar a distancia, en realidad genera mucho conflicto a nivel familiar. Por supuesto, la familia, digamos, tipo con 2 niños, por ejemplo, que requieren 4 computadoras, una para los padres, una cada una para los padres, más las que tienen los niños, para hacer todos los deberes en una escuela que ya no tiene recreo ni timbre, transcurre adentro de la vivienda. Entonces, a las actividades reproductivas, digamos, que se producen en la casa, tradicionalmente, que están más a cargo de la mujer, están las otras, las del teletrabajo, más las productivas, porque hay mucha gente que trabaja en su casa y no solamente con una computadora, ¿no? Entonces, todo eso ha forzado y ha puesto a prueba cuáles son realmente todos estos paradigmas del espacio indeterminado y de la flexibilidad. En mi caso personal me lo cuestiono, porque es algo tan dicho, que el paradigma del siglo XXI es la casa casi del espacio único, fluido, que apenas se puede compartimentar y que esos sistemas son
extremadamente efímeros o flexibles. Bueno, revisemos un poco esas ideas. No es que diga que no, pero hay unas cuestiones que tienen que ver con el descanso, la intimidad y la concentración para el trabajo que de alguna manera hacen pensar que la casa no es tan indeterminada. Y decime, en tu caso particular, ¿por dónde crees, digo particular a nivel personal, ¿no? Porque uno la primera reflexión la hace desde su propio espacio. ¿Por dónde crees que podría venir esta revisión de cómo proyectar un espacio que sea eficiente ante estas condiciones? Yo lo que pienso es que una casa no puede no tener una expansión, no puede no tener sol, y que la casa está dentro de un ecosistema que es la ciudad, que es una casa mayor, o por lo menos el barrio y el entorno inmediato. Son condiciones que la pospandemia habla de, por un lado, el distanciamiento y por otro, la proximidad. El distanciamiento es entre las personas, los otros, los que están afuera el día que podamos salir. Y la proximidad es el evitar la movilidad, el evitar el hipermercado, el evitar los grandes malls, es no movilizarnos hacia otras cuestiones que requieren distancia, cuando todo eso puede estar en entornos más cercanos que son el barrio. Y me pregunto, ¿por qué en estas últimas décadas perdimos eso? O sea, ¿qué sistema, qué orden mundial hace que tanto en Latinoamérica como en otros centros del mundo, esto de que la proximidad era abandonada por la globalización o por los medios, por las redes, y las formas de consumo, por ejemplo, implicaban el automóvil para todo? Hay mucha gente que está reflexionando sobre esta cuestión de la pospandemia que dice que esto debería revertirse. Que lo que vos podés recorrer en 10 cuadras caminando y abastecerte, lo vuelvas a tener en cuenta. Y con respecto a lo que me decías de la vivienda, que considero, me ha hecho pensar mucho en experiencias que las tenemos acá en La Plata, que son, por ejemplo, los conjuntos, porque me quiero referir también a la vivienda colectiva. Yo tengo el privilegio de vivir en una casa individual, con un jardín, pero la ciudad básicamente está compuesta por viviendas y por viviendas colectivas. El 70% de los tejidos de la ciudad son vivienda. Y considero que hay muchas experiencias, por ejemplo, los conjuntos de mediana escala de la década del 60, 70, que incluían el espacio comunitario. Por ejemplo, te menciono uno que se lo denomina el Cabrera, que queda en calle 20 y pico y 60 y pico, cerca del Seminario Mayor, que tenían espacios digamos, comunes, convivenciales, que todo eso el mercado lo fue sacando, o sea, o las pasantes del conjunto de García Cribos, es decir, que tenían espacios que vos podías tener más allá del umbral de la puerta y la vereda, alguna cuestión de intermediación que hacía más a la vida cotidiana. ¿No sería necesario volver a repensar esas cosas? O sea, tengo que vivir en un departamento que lo único que me ofrece es un hall y a lo mejor un balcón, o tengo que vivir en una casa que me ofrece todo y a la cual no todo el mundo tiene acceso. Entonces me parece que volver a repensar la vivienda en su entorno inmediato, que es el barrio, y volver a reconsiderar esos espacios de la vida cotidiana en comunidad, también me parece que sería interesante. Es como que en lo que nos has contado has abarcado todas las escalas, es decir, desde esa pregunta del por qué hay que abastecerse en un centro que está lejano, que no es próximo, que no es el comercio de barrio, que vino de la mano de la globalización y los grandes espacios comerciales,
hasta el por qué el núcleo de la vivienda pasa a ser tan reducido desde un punto de vista y desde pensarlo también desde lo que implica el mercado inmobiliario, que no tiene un cierto espacio de expansión o que le proporcione otras condiciones de vida, ¿no? Que sean exclusivamente estar recluido dentro de ese mini espacio. Has barrido todo, o sea, la vivienda es parte de un conjunto, y el tema que planteas también de la vivienda colectiva es así. No es solo vivienda individual o vivienda colectiva que no tiene nada. Entonces, Claro. todo forma parte de este tejido que vos nos contabas. Claro, yo creo que si algo ha producido estar 105 días encerrados en una casa, es una introspección muy grande, de la cual creo que no vamos a salir iguales, por lo menos los adultos, no sé, los niños, pero los adultos no vamos a salir iguales, porque nos ha hecho reflexionar sobre un montón de cosas que tienen que ver con qué es lo esencial, qué necesito para ser feliz. ¿Necesito consumir tanto, por ejemplo? Es decir, hay una serie de cuestiones que parecen que te estoy hablando de otro tema que no es la casa, pero la casa tiene que ver con todo eso que es existencial, o sea, y de pensar, además, esto me voy un poco del tema, pero me parece que toda la charla que tenemos, Cecilia, en este momento, es a raíz de lo que está pasando. Entonces me pregunto, ¿qué le pasó al mundo? Por qué llegamos a esto? ¿Y por qué se dice que además puede reincidirse en esto? Entonces, ¿qué le ha hecho el hombre al planeta para que algo para que una cuestión tan invisible como un virus nos tenga refugiados en nuestra vivienda para poder salvarnos de alguna manera? Y creo que esa es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Desde la casa de todos, desde la casa planetaria, no me voy a meter en la ciudad porque, bueno, ya sería otra cuestión, que seguro que hay colegas que lo van a abarcar mucho mejor que yo, pero a la vivienda y su entorno. Y creo que hay un montón de necesidades que han ido surgiendo, que nos han hecho creer que las teníamos, que no se pueden resolver si no es teniendo en claro en qué orden mundial estamos. Eso por un lado. Después, con respecto al teletrabajo y a lo no presencial, que creo que vino para quedarse, porque de ahora en más porque está muy bueno en algunas cosas. O sea, el esfuerzo que hemos hecho todos para redirigirnos y poder adaptarnos a esta cuestión de que todo es transmitir vía digital, no nos puede alejar o disociar de la idea de que la presencialidad es única y imposible de prescindir de ella, ¿no? Por eso hay paradigmas que ahora surgen, incluso algún arquitecto internacional, creo que fue Ron Koolhaas, que habló de que, bueno, que el mundo puede ser rural, desde que con la compu podemos trabajar desde cualquier lado. Y estos paradigmas ya han sido vistos. Primero fue el automóvil, después fue el teléfono, después fue el internet. Y entonces sigamos yéndonos más lejos, ocupemos más territorio. Y bueno, parece que a partir de eso resolvemos cuestiones que para mí son imprescindibles, que es estar en el mundo juntos. Y en el mundo juntos estamos a partir de la ciudad, ¿no? Del entorno urbano, donde nos podemos encontrar, debatir. No podemos seguir no conociendo a nadie más que no sea por Zoom, ¿no te parece? O sea, ¿qué va a pasar Absolutamente. con los más pequeños, que conocen menos gente? ¿Cómo van a poder crecer en el mundo si no pueden conectarse de otra manera? Obviamente que esto queremos creer todos que tiene un fin próximo, ¿no? La vida es en sociedad y la sociedad no son pantallas solamente. Exactamente. ¿Cuánto nos Bueno, perdemos? exacto, sí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, muchísimas gracias por brindarnos el espacio, brindarnos tu casa
Y bueno, la verdad, nos quedamos todos pensando. Todos reflexionando, es cierto. Bueno. Esperemos la próxima vez vernos en los pasillos de la facultad y poder debatir sobre otras cosas más próximas. Eso lo esperamos todos. Bueno, gracias Cristina, gracias por este espacio para la facultad. No, al contrario, que sigan muy bien y saludos a todos los colegas y que nos podamos ver allá pronto. Bueno, muchas gracias.